Quinta esencia. Capítulo 2. El perfume, historia de un asesino, de Patrick Suskind. Se sabe de hombres que buscan la soledad. Penitentes, fracasados, santos o profetas que se retiran con preferencia al desierto, donde viven de langostas y miel silvestre. Muchos habitan cuevas y ermitas en islas apartadas o algo más espectacular. Se acurrucan en jaulas montadas sobre estacas que se balancean en el aire. Todo ello para estar más cerca de Dios. Se mortifican y hacen penitencia en su soledad, guiados por la creencia de llevar una vida agradable a los ojos divinos. O bien esperan durante meses o años ser agraciados en su aislamiento con una revelación divina que inmediatamente quieren difundir entre los hombres. Nada de todo esto concernía a Grenouille, que no pensaba para nada en Dios. No hacía penitencia ni esperaba ninguna inspiración divina. Se había aislado del mundo para su propia y única satisfacción, solo a fin de estar cerca de sí mismo. Gozaba de su propia existencia, libre de toda influencia ajena, y lo encontraba maravilloso. Yacía en su tumba de rocas como si fuera su propio cadáver, respirando apenas, con los latidos del corazón reducidos al mínimo y viviendo, a pesar de ello, de manera tan intensa y desenfrenada como jamás había vivido en el mundo un libertino. Escenario de este desenfreno no podía ser otro. Era su imperio interior, donde había enterrado desde su nacimiento los contornos de todos los olores olfateados durante su vida. Para animarse, conjuraba primero los más antiguos y remotos: el vaho húmedo y hostil del dormitorio de Madame Gaillard, el olor seco y correoso de sus manos, el aliento avinagrado del padre Terrier, el sudor histérico, cálido y maternal de la Maboussier, el hedor a cadáveres del Cimetière des Innocents, el tufo de asesina de su madre. Y se revolcaba en la repugnancia y el odio, y sus cabellos se erizaban de un horror voluptuoso. Muchas veces, cuando este aperitivo de abominaciones no le bastaba para empezar, daba un pequeño paseo olfatorio por la tenería de Grimal, y se regalaba con el hedor de las pieles sanguinolentas y de los tintes y abonos, o imaginaba el caldo de 600,000 parisienses en el sofocante calor de la canícula. Entonces, de repente, ¿este era el sentido del ejercicio? El odio brotaba en él con violencia de orgasmo, estallando como una tormenta contra aquellos olores que habían osado ofender su ilustre nariz. Caía sobre ellos como granizo sobre un campo de trigo, los pulverizaba como un furioso huracán y los ahogaba bajo un diluvio purificador de agua destilada. Tan justa era su cólera y tan grande su venganza. ¡Ah, qué momento sublime! Grenouille, el hombrecillo, temblaba de excitación. Su cuerpo se tensaba y abombaba en un bienestar voluptuoso, de modo que durante un momento tocaba con la coronilla el techo de la gruta, para luego bajar lentamente hasta yacer liberado y apaciguado en lo más hondo. Era demasiado agradable. Este acto violento de exterminación de todos los olores repugnantes era realmente demasiado agradable, casi su número favorito entre todos los representados en el escenario de su gran teatro interior, porque comunicaba la maravillosa sensación de agotamiento placentero que sigue a todo acto verdaderamente grande y heroico. Ahora podía descansar tranquilo durante un buen rato. Estiraba sus miembros todo lo que permitía la estrechez de su pétreo aposento. En cambio, interiormente, en las barridas praderas de su alma, podía estirarse a su antojo, dormitar y jugar con delicadas fragancias en torno a su nariz. Un soplo aromático, por ejemplo, como venido de un prado primaveral, un templado viento de mayo que sopla entre las primeras hojas verdes de las hayas, una brisa marina penetrante como almendras saladas. Caía la tarde cuando se levantó, aunque esta expresión sea un decir, ya que no había ni tarde, ni mañana, ni crepúsculo. No había luz ni oscuridad, ni tampoco prado primaveral ni hojas verdes de haya. En el universo interior de Grenouille no había nada, ninguna cosa, solo el olor de las cosas. Por esto, llamar a este universo un paisaje es de nuevo una manera de hablar, pero la única adecuada, la única posible, ya que nuestra lengua no sirve para describir el mundo de los olores. Caía, pues, la tarde en aquel momento y en el estado de ánimo de Grenouille, como en el sur al final de la siesta, cuando el letargo del mediodía abandona lentamente el paisaje y la vida interrumpida quiere reanudar su ritmo.
El calor abrasador, enemigo de las fragancias sublimes, había remitido, destruyendo a la manada de demonios. Los campos interiores se extendían pálidos y blandos en el lascivo sosiego del despertar, esperando ser hollados por la voluntad de su dueño. Y, como ya hemos dicho, Grenouille se levantó y sacudió el sueño de sus miembros. El gran Grenouille interior se irguió como un gigante, en toda su grandiosidad y altura, ofreciendo un aspecto magnífico. Casi era una lástima que nadie le viera. Y miró a su alrededor, arrogante y sublime. Sí, este era su reino, el singular reino de Grenouille. Creado y gobernado por él, el singular Grenouille, devastado por él y erigido de nuevo cuando se le antojaba, ampliado hasta el infinito y defendido con espada flamígera contra cualquier intruso. Aquí solo mandaba su voluntad, la voluntad del grande, del magnífico, del singular Grenouille. Y una vez disipados los malos olores del pasado, quería ahora inundarlo de fragancias. Recorrió a grandes zancadas los campos yermos y sembró aromas de diversas clases, tan pronto parco como pródigo, creando anchas e interminables plantaciones y parterres pequeños e íntimos, derramando las semillas a puñados o de una en lugares escogidos. Hasta las regiones más remotas de su reino corrió presuroso el gran Grenouille, el veloz jardinero, y pronto no quedó ningún rincón en que no hubiera sembrado un grano de fragancia. Y cuando vio que todo estaba bien, y que toda la tierra había absorbido la divina semilla de Grenouille, el gran Grenouille dejó caer una lluvia de alcohol, fina y persistente, y enseguida todo empezó a germinar y brotar, de modo que la vista de los sembrados alegraba el corazón. Las plantaciones no tardaron en ofrecer abundantes frutos. En los jardines ocultos crecieron tallos jugosos y los capullos se abrieron en un estallido de pura lozanía. Entonces ordenó el gran Grenouille que cesara la lluvia. Y así sucedió. Y envió el templado sol de su sonrisa por toda la tierra e inmediatamente, en todos los confines del reino, la magnífica abundancia de capullos se convirtió en una única alfombra multicolor consistente en miríadas de valiosos frascos de perfume. Y el gran Grenouille vio que todo estaba bien, muy bien. Y el viento de su hálito sopló por toda la tierra. Y las flores, al ser acariciadas, despidieron chorros de fragancia y mezclaron sus innumerables aromas hasta formar uno solo y universal, siempre cambiante, pero en el cambio siempre unido en un homenaje a él, el grande, el único, el magnífico Grenouille, quien desde su trono en una nube de fragancia dorada, aspiró de nuevo, olfateando su aliento, y el olor de la ofrenda le resultó agradable. Y descendió del trono para bendecir varias veces su creación, la cual se lo agradeció con vítores y gritos jubilosos y repetidos chorros de magnífico perfume. Mientras tanto, había oscurecido y las fragancias seguían derramándose y mezclándose con los azules de la noche en notas cada vez más fantásticas. Se preparaba una verdadera fiesta de perfumes, con un gigantesco castillo de fuegos artificiales brillantes y aromáticos. Sin embargo, el gran Grenouille estaba un poco cansado, así que bostezó y habló. «Mirad, he hecho una gran obra y me complace mucho, pero, como todo lo terminado, ya empieza a aburrirme. Quiero retirarme y, como culminación de este fructífero día, permitirme un pequeño entretenimiento en las cámaras de mi corazón». Así habló el gran Grenouille, quien, mientras el pueblo llano de las fragancias bailaba y le vitoreaba alegremente, bajó de la nube dorada con alas extendidas y voló sobre el paisaje nocturno de su alma hacia el hogar de su corazón. ¡Ay, qué agradable era volver al hogar! La doble tarea de vengador y creador del mundo representaba un esfuerzo considerable, y someterse después durante horas al homenaje de los propios engendros no era el descanso más reparador. Fatigado por los divinos deberes de la creación y la representación, el gran Grenouille ansiaba los goces domésticos. Su corazón era un castillo de púrpura situado en un pedregoso desierto, oculto tras las dunas y rodeado de un oasis pantanoso y de 7 murallas de piedra. Solo volando se podía acceder a él. Contenía 1000 cámaras, 1000 bodegas y 1000 elegantes salones,
entre ellos uno provisto de un sencillo canapé de púrpura donde Grenouille, que ya no era el gran Grenouille, sino simplemente Grenouille o el querido Jean-Baptiste, solía descansar de las fatigas del día. Sin embargo, en las cámaras del castillo había estanterías desde el suelo hasta el techo, y en ellas se encontraban todos los olores reunidos por Grenouille en el curso de su vida, varios millones. Y en las bodegas del castillo reposaban en cubas las mejores fragancias de su existencia que, una vez maduras, trasladaba a botellas que almacenaba en pasillos húmedos y fríos de varios kilómetros de longitud, clasificadas por años y procedencias. Había tantas que una vida no bastaba para beberlas todas. Y cuando el querido Jean-Baptiste, de vuelta por fin en su hogar en el salón púrpura, acostado en su sencillo y cómodo sofá, después de quitarse las botas por así decirlo, daba unas palmadas y llamaba a sus criados, que eran invisibles, intocables, inaudibles y, sobre todo, inodoros, y por consiguiente imaginarios, les ordenaba que fueran a las cámaras y sacaran de la gran biblioteca los olores de este o aquel volumen, y bajaran a las bodegas a buscarle algo de beber. Los criados imaginarios iban corriendo y el estómago de Grenouille se retorcía durante la penosa espera. Se sentía de repente como un bebedor sobrecogido en la taberna por el temor a que por alguna razón le nieguen la copa de aguardiente que ha pedido. ¿Y si las bodegas y cámaras se encuentran vacías de improviso? ¿Y si el vino de las cubas se ha vuelto rancio? ¿Por qué le hacían esperar? ¿Por qué no venían? Necesitaba inmediatamente la bebida. La necesitaba con urgencia, con frenesí. Moriría en el acto si no la obtenía. Calma, Jean-Baptiste. Calma, querido. Ya vienen, ya te traen lo que anhelas. Ya llegan volando los criados, trayendo en una bandeja invisible el libro de los olores y en sus invisibles manos enguantadas de blanco las valiosas botellas. Ahora las depositan con sumo cuidado. Se inclinan y desaparecen. Y cuando le dejan solo, por fin, otra vez solo, alarga Jean-Baptiste la mano hacia los ansiados aromas. Abre la primera botella, se sirve un vaso lleno hasta el borde, se lo acerca a los labios y bebe. Apura el vaso de olor fresco de un solo trago. Y es delicioso. Es un aroma tan bueno y liberador que al querido Jean-Baptiste se le anegan los ojos en lágrimas de puro placer, y se sirve enseguida el segundo vaso de la misma fragancia. Una fragancia del año 1752, atrapada en primavera en el Pont Royal, antes de la salida del sol, con la nariz vuelta hacia el oeste, de donde soplaba un viento ligero. En ella se mezclaban el olor del mar, el olor del bosque y algo del olor de brea de las barcas embarrancadas en la orilla. Era el aroma de la primera noche entera que, sin permiso de Grimal, había pasado vagando por París. Era el aroma fresco del incipiente día, el primer amanecer que vivía en libertad. Entonces este aroma le auguró la libertad para él, le auguró una vida nueva. El olor de aquella mañana fue para Grenouille un olor de esperanza. Lo conservaba con unción y bebía de él a diario. Cuando hubo apurado el segundo vaso, todo el nerviosismo, todas las dudas y toda la inseguridad le abandonaron, y un maravilloso sosiego se apoderó de él. Apoyó la espalda en los blandos almohadones del canapé, abrió un libro y empezó a leer sus recuerdos. Leyó sobre los olores de su infancia, los olores de la escuela, los olores de las calles y de los rincones ciudadanos, los olores de los hombres, y le recorrieron agradables escalofríos porque los olores conjurados eran sin duda los aborrecidos, los exterminados. Siguió leyendo el libro de los olores nauseabundos con un interés mezclado con repugnancia, hasta que ésta superó a aquel, obligándole a cerrar el libro, apartarlo de sí y elegir otro. Al mismo tiempo iba sorbiendo sin pausa las fragancias nobles. Tras la botella del perfume de la esperanza, descorchó una del año 1744, llena del cálido aroma de madera que flotaba ante la casa de Madame Gaillard. Y después de esta vivió una botella de aromas de una noche de verano, impregnadas de un denso perfume floral, recogido en el lindero de un parque en Saint-Germain-des-Prés, el año 1753. Se hallaba ahora saturado de olores, y sus miembros se apoyaban cada vez con más fuerza en los almohadones. Una embriaguez maravillosa le nublaba la mente y, sin embargo, aún no había llegado al final de la orgía. Sus ojos ya no podían leer,
Hacía rato que el libro le había resbalado de las manos, pero no quería terminar la velada sin haber vaciado la última botella, la más espléndida. La fragancia de la muchacha de la Rue des Marais. La bebió con recogimiento, después de sentarse para este fin muy erguido en el canapé, aunque le costó hacerlo porque el salón púrpura oscilaba y daba vueltas a su alrededor con cada movimiento. En una posición de colegial, con las rodillas y los pies muy juntos y la mano izquierda sobre el muslo izquierdo, así bebió el pequeño Grenouille la fragancia más valiosa de las bodegas de su corazón, vaso tras vaso, y se fue entristeciendo cada vez más. Sabía que bebía demasiado, sabía que no aguantaba lo bueno en tanta cantidad y, no obstante, bebió hasta vaciar la botella. Avanzó por el pasaje oscuro de la calle hasta el patio interior. Se acercó al resplandor de la vela. La muchacha estaba sentada, partiendo ciruelas amarillas. A lo lejos explotaban los cohetes y petardos de los fuegos artificiales. Dejó el vaso y, todavía como aturdido por el sentimentalismo y la borrachera, permaneció sentado unos minutos, hasta que le hubo desaparecido de la lengua el último regusto. Tenía la mirada fija y el cerebro tan vacío como la botella. Se dejó caer súbitamente de lado sobre el canapé y quedó al instante sumido en una especie de letargo. De modo simultáneo dormía a su vez el Grenouille exterior sobre su manta de caballerías, y su sueño era tan profundo como el del Grenouille interior, porque los hercúleos actos y excesos de éste habían agotado igualmente a aquel. Al fin y al cabo, ambos eran la misma persona. No se despertó, sin embargo, en el salón púrpura de su purpúreo castillo rodeado de sus 7 murallas, ni tampoco en los fragantes campos primaverales de su alma, sino solo, en la pétrea caverna del extremo del túnel, sobre el duro suelo y en la oscuridad. Y sintió náuseas a causa del hambre y la sed, y también frío y malestar, como un borracho empedernido tras una noche de francachela. Salió a gatas de la galería. Fuera, la hora del día era indeterminada, casi siempre el crepúsculo o al amanecer incipiente, pero incluso a medianoche la claridad de los astros hería sus ojos como 1000 agujas. El aire se le antojó polvoriento y áspero, le quemaba los pulmones, y el paisaje era duro, las piedras le hacían daño, e incluso los olores más suaves resultaban fuertes y penetrantes para su nariz, ya desacostumbrada del mundo. Grenouille, la garrapata, se había vuelto sensible como una langosta que ha abandonado su caparazón y se desliza desnuda por el mar. Fue al manantial y lamió la humedad de la pared durante 1 o 2 horas. Era una tortura, no se acababa nunca el tiempo en que el mundo real le abrazaba la piel. Arrancó de las piedras unos puñados de musgo y se los metió a la boca. Se puso en cuclillas y cagó mientras devoraba. Deprisa, deprisa, todo tenía que ir deprisa y, como perseguido, como si fuera un pequeño animal de carne blanda y en el cielo ya planearan los Azores, volvió corriendo a su caverna del extremo de la galería, donde estaba la manta. Allí por fin se sintió otra vez seguro. Se apoyó en la pared de piedra, estiró las piernas y esperó. Ahora debía mantener el cuerpo completamente inmóvil como un recipiente que amenaza con derramar su contenido después de un movimiento demasiado brusco. Poco a poco logró normalizar su respiración. El corazón desbocado empezó a latir más despacio. La excitación remitió. Y de improviso la soledad invadió su ánimo como un reflejo negro. Cerró los ojos. La oscura puerta de su interior se abrió y él cruzó el umbral. Y dio comienzo el siguiente espectáculo del teatro anímico de Grenouille. Así continuó día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Así continuó durante 7 años enteros.
drifting with the sunlight, far away from here, like a ship into the void. The birds lapse into their last song, the final sounds die, and only dust remains on earth. No river will flow, no fire will burn, and we know the wind has lost its power. Another piece of the universe is gone. When stones bury your will to live. But now I stand here with my arms outstretched, breathing clear instead. I found everything I've lost before. And when I thought I'd flying out the circles, no one catch me, no one stops me anymore. Now the grey days are gone, and it's time to rest, to find myself. I was always searching for this. It's a kind of death, but you're not dead. But now I stand here with my arms outstretched, breathing clear instead. I found everything I've lost before. And when I thought I'd flying out the circles, no one catch me, no one stops me anymore. But now I stand here with my arms outstretched, breathing clear instead. I found everything I've lost before. And when I thought I'd flying out the circles, no one catch me, no one stops me anymore. Quinta esencia.